Hay lugares donde el viento arrastra más que polvo. Arrastra memorias, secretos y a veces destinos completos que esperan ser reclamados. El rancho San Vicente llevaba 15 años sin dueño. Sus paredes de adobe agrietadas se confundían con la tierra seca del norte de Sonora, y las ventanas sin vidrios miraban al horizonte como ojos vacíos. Los vecinos del pueblo decían que ese lugar estaba maldito, que quien pusiera un pie allí solo encontraría ruina y desolación. Pero Esperanza Morales no tenía el lujo de creer en maldiciones. Acababa de enviudar, tenía 53 años, 2 hijas en la universidad y una carta del notario que cambiaba todo. Su esposo, Roberto, había muerto 6 meses atrás en un accidente de tránsito en la carretera a Hermosillo. Con él se fue el único ingreso de la casa, el sueldo modesto de mecánico que apenas alcanzaba para pagar la renta del departamento en Ciudad Obregón. Esperanza trabajaba limpiando casas, pero el dinero nunca era suficiente. Las deudas crecían como sombras largas en la tarde, y la angustia no la dejaba dormir. Hasta que llegó esa carta. El abogado le explicó con voz neutra que Roberto había heredado el rancho de un tío lejano años atrás, pero nunca lo mencionó. Quizá porque no valía nada. Quizá porque prefirió olvidarlo. Ahora, tras la muerte de su esposo, esa propiedad abandonada pasaba a sus manos. Sin hipoteca, sin papeles pendientes, solo una extensión de tierra seca, un casco de rancho derruido y un silencio que pesaba como piedra. Esperanza firmó los documentos sin pensarlo demasiado. No tenía nada que perder, o eso creía. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad y país nos estás viendo. Esta historia te recordará que a veces las bendiciones más grandes se esconden donde nadie quiere mirar. El día que Esperanza llegó al rancho San Vicente, el sol caía como plomo fundido sobre el horizonte. Era abril, y el calor del desierto sonorense no perdonaba. Condujo durante 2 horas desde Ciudad Obregón en su viejo auto, siguiendo un camino de terracería que parecía no terminar nunca. A ambos lados, solo mezquites retorcidos, nopaleras y silencio. Cuando finalmente vio la silueta del rancho, su corazón se apretó. Era peor de lo que había imaginado. El techo de lámina estaba parcialmente hundido. Las paredes mostraban grietas profundas y el patio delantero era un mar de maleza seca y piedras. Un poste de madera inclinado sostenía lo que alguna vez fue un portón. No había electricidad. No había agua corriente, solo ruinas y abandono. Esperanza bajó del auto despacio, sintiendo cómo sus piernas temblaban. No era miedo exactamente, era algo más profundo, la certeza de estar frente a una decisión que definiría el resto de su vida. Podía vender el rancho, claro, pero ¿quién compraría esto? O podía quedarse, intentar algo, ¿pero qué? Ella no sabía nada de ranchos, de tierra, de siembra. Era una mujer de ciudad, acostumbrada al ruido de los autos y el olor del asfalto caliente. Caminó hacia la entrada. El viento movía las ramas secas de un árbol solitario en el centro del patio, un mezquite viejo que aún resistía. Bajo su sombra rala, Esperanza se detuvo y cerró los ojos. En ese momento, algo extraño sucedió. Escuchó la voz de Roberto, nítida como si estuviera junto a ella. «No te rindas, mi amor, nunca te rindas». Abrió los ojos de golpe. No había nadie, solo el viento y el canto lejano de un cuervo. Esa noche, Esperanza durmió en el auto con las ventanas abiertas. No tenía dónde más hacerlo. El rancho no tenía puertas que cerraran bien y la idea de dormir dentro le provocaba más temor que paz. Miró las estrellas a través del parabrisas, más brillantes de lo que nunca las había visto en la ciudad. Pensó en sus hijas, Ana y Lucía, estudiando lejos con becas que apenas cubrían sus gastos. Pensó en las facturas impagas, en el alquiler que vencía en 2 meses.
Pensó en Roberto, en su sonrisa cansada después de cada jornada de trabajo. Y entonces tomó una decisión. No iba a vender, no iba a huir, iba a quedarse, iba a intentarlo. Aunque no supiera cómo, aunque el miedo le apretara el pecho, iba a darle una oportunidad a ese lugar olvidado. Porque si algo le había enseñado la vida, era que los milagros no llegan con avisos. Llegan cuando uno está dispuesto a ensuciarse las manos. Al amanecer, con el cielo pintándose de rosa y naranja, Esperanza salió del auto y se paró frente al rancho con los puños cerrados. El viento de la mañana le revolvió el cabello y ella respiró hondo, llenándose los pulmones de ese aire limpio que olía a tierra y a posibilidad. Algo en su interior le decía que ese lugar guardaba más de lo que mostraba, que bajo esa apariencia de ruina latía una promesa. Los primeros días fueron un infierno. Esperanza no tenía herramientas, no tenía dinero para contratar ayuda y apenas tenía fuerzas para lo que se proponía. Pero tenía algo más valioso: terquedad, esa misma que la había mantenido de pie cuando perdió a Roberto, esa que la hacía levantarse a las 5 de la mañana para limpiar casas ajenas sin quejarse. Comenzó por lo básico. Con un rastrillo viejo que encontró tirado cerca del pozo seco, empezó a limpiar el patio delantero. Cada golpe levantaba nubes de polvo que se le metían en la garganta. Arrancó maleza, apartó piedras, barrió los escombros de láminas oxidadas. El sol le quemaba la nuca y las manos se le llenaron de ampollas, pero no paró. Limpió la entrada del rancho, quitó las telarañas de las vigas, recogió botellas rotas y pedazos de madera podrida. Cada rincón que despejaba le revelaba algo: un viejo arnés de caballo, una silla de montar rota, una olla de barro intacta. Objetos que hablaban de una vida que alguna vez existió allí, una familia, una historia. Al tercer día, mientras arrastraba una pila de ramas secas hacia un costado del terreno, Esperanza se detuvo frente al mezquite del centro del patio. Era un árbol enorme, con un tronco grueso y retorcido. Sus raíces sobresalían de la tierra como venas expuestas. Algo en ese árbol la llamaba. No sabía qué. Quizá era la forma en que su sombra caía sobre el suelo, como una cruz irregular. Quizá era solo cansancio. Se sentó bajo su sombra a beber agua de una garrafa que había traído desde el pueblo. El silencio del rancho era ensordecedor, no como el silencio de la ciudad, lleno de ecos y motores lejanos. Este era un silencio puro, antiguo, que parecía escuchar. Esperanza cerró los ojos y dejó que el viento le secara el sudor del rostro. Fue entonces cuando escuchó un sonido, un crujido suave, como si algo se moviera bajo la tierra. Abrió los ojos, alerta. Miró alrededor. Nada, solo el viento meciendo las ramas del mezquite, pero el sonido se repitió. Un leve temblor bajo sus pies. Esperanza se puso de pie de un salto con el corazón acelerado. Se arrodilló y puso las manos sobre la tierra. Estaba dura, compactada por años de abandono. Pero en ese punto específico, bajo el mezquite, la tierra parecía diferente, más suelta. Como si alguien hubiera cavado ahí hace mucho tiempo y luego hubiera rellenado el hoyo. Esperanza sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor. Regresó al auto y sacó la única herramienta que había comprado con sus últimos pesos: una pala pequeña de jardinería. No era gran cosa, pero tendría que servir. Volvió al mezquite y comenzó a cavar. Al principio, la tierra cedía fácilmente, demasiado fácil, como si alguien la hubiera removido antes. Cavó durante media hora, sudando, respirando con dificultad. La tierra se acumulaba a su alrededor formando un montículo pequeño. Sus manos sangraban por las ampollas abiertas, pero algo dentro de ella no podía parar. Era una urgencia inexplicable, una certeza que no venía de la razón sino de un lugar más profundo.
Entonces, la pala golpeó algo sólido. El sonido metálico resonó en el aire quieto. Esperanza se quedó inmóvil, con la respiración contenida. Dejó caer la pala y se arrodilló, comenzando a quitar la tierra con las manos. Sus dedos tocaron algo frío y duro, metal, oxidado pero firme. Limpió más tierra con el corazón martillando en su pecho. Lo que emergía de ese agujero no era una piedra, era una caja de metal con cerradura antigua, cubierta de óxido y tierra, pero intacta. Esperanza la miró sin atreverse a tocarla. Durante un momento, el mundo entero se detuvo. Solo existía en ella ese agujero en la tierra y esa caja que no debería estar ahí. Esperanza sacó la caja del agujero con manos temblorosas. Pesaba más de lo que esperaba. La dejó sobre la tierra junto al mezquite y se sentó frente a ella sin saber qué hacer. La cerradura estaba oxidada, sellada por el tiempo. No tenía llave, no tenía herramientas para abrirla. Por un momento pensó en dejarlo así, en volver a enterrarla y olvidar que la había encontrado, porque una parte de ella temía lo que pudiera haber dentro. ¿Y si era algo malo? ¿Y si esa caja guardaba problemas en lugar de soluciones? Había escuchado historias de gente que encontraba cosas enterradas y terminaba en pleitos legales, en deudas, en tragedias. Pero otra parte de ella, la parte que la había traído hasta aquí, la parte que se negaba a rendirse, necesitaba saber. Agarró la caja y la llevó hasta el auto. La envolvió en una manta vieja y la escondió en el maletero. Decidió no abrirla todavía. Primero, tenía que pensar. Tenía que asegurarse de que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Se quedó sentada en el asiento del conductor, mirando hacia el rancho a través del parabrisas. La luna llena iluminaba el patio y el mezquite proyectaba sombras largas sobre la tierra. Todo parecía diferente ahora, como si el rancho hubiera despertado de un sueño profundo. Al día siguiente, decidió ir al pueblo más cercano, San Luis, a unos 20 kilómetros de distancia. Necesitaba provisiones, necesitaba pensar, necesitaba alejarse un poco de ese lugar que empezaba a obsesionarla. Mientras conducía por el camino de terracería, la caja en el maletero parecía llamarla, como un latido sordo que resonaba en su mente. En San Luis, Esperanza compró agua, algo de comida enlatada y una lata de aceite penetrante para cerraduras oxidadas. El tendero, un hombre mayor de bigote gris, la miró con curiosidad mientras empacaba sus compras. ¿Usted es la que se quedó en el rancho San Vicente?, preguntó con tono neutro. Esperanza asintió, sorprendida de que ya supieran de ella. Ese lugar ha estado vacío mucho tiempo, continuó el hombre. Don Sebastián, el que vivía ahí, era un hombre raro, muy reservado. Cuando murió, nadie quiso quedarse con el rancho. Decían que guardaba secretos. Esperanza sintió un escalofrío. ¿Qué clase de secretos? El tendero se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Habladurías de pueblo. La gente inventa cosas cuando no entiende a alguien. Don Sebastián trabajó toda su vida en las minas, allá por Cananea. Dicen que ahorró cada centavo, pero nunca se le vio gastar en nada. Vivía como un ermitaño. Esperanza pagó y salió rápido de la tienda. Las palabras del tendero le daban vueltas en la cabeza. Minas, ahorros, secretos. La caja en su auto de repente pesaba diferente. De regreso al rancho, se estacionó bajo el mezquite y sacó la caja del maletero. La colocó sobre el cofre del auto y roció la cerradura con el aceite penetrante. Dejó que actuara durante 1 hora, mientras ella volvía a limpiar el patio, tratando de mantener las manos ocupadas y la mente distraída. Pero el miedo crecía. No era miedo a lo desconocido, era miedo a la esperanza, porque si esa caja contenía algo valioso, su vida podría cambiar. Y el cambio, incluso el bueno, aterraba. Esperanza había aprendido a sobrevivir en la escasez, a hacer milagros con nada.
¿Quería vivir con abundancia? ¿Se lo merecía? La voz de su madre, muerta hace años, resonó en su memoria. El que mucho espera, mucho sufre. Y su abuela, siempre tan fatalista. Las cosas buenas no son para gente como nosotros. Esas voces, esos mensajes heredados de generaciones de pobreza, la paralizaban más que cualquier cerradura oxidada. Se sentó bajo el mezquite, abrazando sus rodillas. Lloró. Lloró por Roberto, por los años difíciles, por el cansancio acumulado. Lloró porque tenía miedo de creer, de arriesgarse, de abrir esa caja y enfrentar lo que viniera después. El sol comenzaba a bajar cuando finalmente se puso de pie. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y caminó hacia el auto con paso firme. Agarró la caja, buscó una piedra grande y, sin pensarlo más, golpeó la cerradura con fuerza. Una vez, 2 veces, 3 veces. El metal cedió con un crujido seco. Esperanza respiró hondo. Sus manos temblaban mientras levantaba la tapa. El metal chirrió y entonces vio lo que había dentro. La caja estaba llena de bolsas de tela gruesa, del tipo que se usaba hace décadas. Esperanza sacó la primera con manos temblorosas y la abrió. Dentro había monedas de oro, viejas, pesadas, con grabados que apenas podía distinguir bajo la luz del atardecer. Sacó otra bolsa, más monedas, y otra, y otra. No podía creerlo. Se sentó en el suelo, rodeada de bolsas abiertas, con las monedas brillando tenuemente bajo los últimos rayos del sol. No era millonaria, pero era suficiente. Más que suficiente para pagar todas sus deudas, para asegurar la educación de sus hijas, para reconstruir el rancho, para empezar de nuevo. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de incredulidad, de gratitud profunda hacia un hombre que nunca conoció, hacia un destino que la había traído exactamente donde necesitaba estar. Esa noche, Esperanza no durmió. Guardó las bolsas de vuelta en la caja y la escondió dentro del rancho, en un rincón oculto bajo unas tablas sueltas. Se quedó despierta, sentada en el patio, mirando las estrellas. El silencio del desierto ya no le parecía amenazante. Era un silencio vivo, lleno de promesas, pero a la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba, Esperanza escuchó algo que la hizo salir corriendo del rancho. Voces, risas, el sonido de un motor acercándose. Se asomó por una ventana rota y vio una camioneta detenerse frente al rancho. 3 hombres bajaron, llevaban herramientas. Uno de ellos señaló hacia el mezquite. Por aquí dijo don Sebastián que había enterrado algo. Escuchó que decía uno de ellos: antes de morir le contó a mi abuelo, pero nunca encontramos nada. Esperanza sintió que el corazón se le salía del pecho. Se quedó inmóvil, oculta tras la pared. Los hombres caminaban hacia el mezquite, hablando entre ellos. Uno llevaba una pala. Ya cavamos aquí hace años, dijo otro. No había nada. Pues cavemos otra vez. Mi abuelo juró que don Sebastián le dijo que enterró su fortuna bajo el árbol más viejo del rancho. Esperanza cerró los ojos. Tenía 2 opciones: salir y enfrentarlos o quedarse escondida y rezar para que no la descubrieran. Si salía, tendrían preguntas. Querrían saber qué hacía ella ahí. Y si veían la tierra removida bajo el mezquite, sabrían que alguien había encontrado lo que buscaban. Respiró hondo y salió del rancho con la cabeza en alto. Los 3 hombres se voltearon, sorprendidos. «Buenos días», dijo Esperanza con voz firme, aunque le temblaban las rodillas. «¿Puedo ayudarles en algo?» El más alto, un hombre de unos 40 años con sombrero vaquero, la miró con desconfianza. «¿Quién es usted?» «Soy la dueña de este rancho. Heredé la propiedad de mi esposo». Los hombres intercambiaron miradas. El del sombrero se acercó. «Mire, señora, no queremos problemas. Solo venimos a buscar algo que nos pertenece. Mi bisabuelo fue socio de don Sebastián en las minas.
Antes de morir, don Sebastián le debía dinero. Nos dijeron que lo enterró aquí. Esperanza mantuvo la compostura. No sé nada de eso, pero este rancho es mío. Tengo los papeles. Si quieren reclamar algo, pueden hacerlo con un abogado. El hombre apretó la mandíbula. No va a ser necesario. Solo queremos ver si hay algo enterrado. Después nos vamos. No pueden cavar en mi propiedad sin mi permiso. El silencio se volvió tenso. Los otros dos hombres se acercaron formando un semicírculo alrededor de Esperanza. Ella no retrocedió. Había enfrentado cosas peores que 3 hombres buscando oro que ya no estaba ahí. Finalmente el del sombrero suspiró. Está bien, pero si encuentra algo que le pertenecía a don Sebastián, sepa que hay gente que tiene derechos sobre eso. Si encuentro algo, será porque está en mi propiedad. Y lo que está en mi propiedad es mío. Los hombres se miraron entre ellos y después de un momento incómodo, subieron de nuevo a la camioneta. Antes de arrancar, el del sombrero la miró a través de la ventana abierta. Tenga cuidado, señora. Este rancho ha traído mala suerte a mucha gente. La camioneta se alejó levantando una nube de polvo. Esperanza se quedó de pie, viendo cómo desaparecían por el camino de terracería. Sus piernas por fin cedieron y tuvo que sentarse en el suelo. Le temblaban las manos. Supo en ese momento que no podía quedarse ahí sola. No todavía. Necesitaba ayuda. Necesitaba hacer las cosas bien, porque ese tesoro no solo era suyo por herencia, sino por decisión, por haberse atrevido a quedarse cuando todos huían, por haber cavado donde nadie más se atrevió. Esperanza no perdió tiempo. Esa misma tarde condujo de regreso a Ciudad Obregón y buscó al abogado que le había entregado los papeles del rancho. El licenciado Mendoza era un hombre serio, de 50 y tantos años, con lentes gruesos y una oficina pequeña que olía a papel viejo. Le contó todo: el rancho, la caja, las monedas, los hombres que habían llegado reclamando derechos. El abogado la escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminó, él se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. «Señora Morales», dijo con calma, «lo que encontró en su propiedad le pertenece legalmente. Este rancho fue heredado a su esposo sin deudas ni gravámenes. Usted es la dueña absoluta. Cualquier cosa que esté enterrada o escondida en esa tierra es suya». Esperanza sintió un alivio inmenso. ¿Y si alguien reclama? Que reclamen. Necesitarían pruebas documentadas de que don Sebastián les debía algo o de que ese dinero no era suyo. Y le aseguro que después de 15 años, si tuvieran esas pruebas, ya las habrían usado. El abogado le recomendó vender las monedas poco a poco, a través de casas de moneda y anticuarios legales. Le dio nombres, contactos. También le sugirió poner el rancho a su nombre oficialmente y registrarlo de nuevo, para evitar cualquier disputa futura. Esperanza salió de esa oficina sintiéndose ligera por primera vez en meses. No era solo el dinero, era saber que lo que había encontrado era suyo por derecho, que no lo había robado ni engañado a nadie, que el destino, o Dios, o como quisiera llamarlo, le había dado una oportunidad. Durante las siguientes semanas, Esperanza hizo exactamente lo que el abogado le indicó. Vendió algunas monedas, no todas, solo las suficientes para tener liquidez inmediata. Pagó todas sus deudas. Envió dinero a sus hijas para que pudieran concentrarse en sus estudios sin preocupaciones. Y luego, con lo que quedaba, comenzó a reconstruir el rancho. Contrató a un maestro de obras del pueblo, don Evaristo, un hombre de 60 años que conocía cada rincón de esa región. Juntos planearon la reconstrucción. Primero, reparar el techo, luego las paredes, después instalar un sistema de agua con un pozo nuevo y paneles solares para electricidad. Don Evaristo le contó historias mientras trabajaban. Don Sebastián era un hombre duro, le dijo una tarde mientras mezclaban cemento.
Trabajó 30 años en las minas de Cananea, nunca se casó, nunca tuvo hijos, vivía para trabajar y ahorrar. La gente lo llamaba tacaño, pero yo creo que solo era cuidadoso, sabía lo que era la pobreza. ¿Por qué enterró su dinero en lugar de guardarlo en un banco?, preguntó Esperanza. Don Evaristo se encogió de hombros. En esos tiempos, la gente no confiaba en los bancos, especialmente los mineros. Habían visto demasiadas quiebras, demasiados fraudes. Preferían tener su dinero donde pudieran verlo o enterrarlo, como hizo don Sebastián. Esperanza miró hacia el mezquite. El árbol seguía ahí, testigo silencioso de todo. Pensó en ese hombre solitario, trabajando toda su vida, ahorrando cada moneda, enterrándola bajo un árbol, sin nadie con quien compartirla, sin herederos directos. Y ahora, años después de su muerte, ese sacrificio estaba dándole vida a alguien más. Creo que don Sebastián sabía lo que hacía, dijo Esperanza en voz baja. Creo que sabía que algún día alguien lo encontraría, alguien que lo necesitara de verdad. Don Evaristo sonrió. Puede ser, o puede que simplemente la vida tenga formas misteriosas de equilibrar las cosas. Usted ha sufrido, señora, ha trabajado duro, ha perdido. Quizá esto es solo el universo devolviéndole lo que le debe. Esas palabras se quedaron con Esperanza. Mientras veía cómo el rancho se transformaba día a día, mientras las paredes recuperaban su color y el techo dejaba de gotear, mientras el pozo nuevo comenzaba a dar agua clara y fría, entendió algo importante. Ese tesoro no era un golpe de suerte, era una semilla plantada por alguien que nunca vio crecer. Y ella era la jardinera que la había encontrado y regado con su sudor y su fe. El rancho comenzó a vivir de nuevo. Los pájaros volvieron a anidar en el mezquite. Las lagartijas corrían por las paredes recién pintadas, y en las noches, cuando Esperanza se sentaba en el portal recién construido, podía escuchar el canto de los grillos y el susurro del viento entre los matorrales. Ya no era un lugar muerto, era un hogar. 6 meses después de encontrar el tesoro, el rancho San Vicente era irreconocible. Las paredes de adobe estaban restauradas y pintadas de blanco con un toque de ocre. El techo nuevo brillaba bajo el sol. Las ventanas tenían vidrios y cortinas de algodón que se movían con la brisa. El patio estaba limpio, con grava clara y macetas con flores del desierto, dalias, bugambilias y hasta un pequeño jardín de hierbas aromáticas. Esperanza había convertido parte del rancho en una pequeña casa de huéspedes. Con el dinero restante, compró muebles sencillos pero cómodos, instaló una cocina funcional y decoró las habitaciones con ese estilo rústico que a los turistas les encantaba. Don Evaristo le había sugerido la idea. Hay mucha gente que viene de la ciudad buscando paz, le dijo. Un lugar como este, con esta historia, puede ser especial. Y tenía razón. En menos de 2 meses, Esperanza recibió a sus primeros huéspedes, una pareja de jubilados de Arizona que buscaban desconectarse del ruido. Luego llegó una familia de Hermosillo. Después, una escritora de la Ciudad de México que necesitaba silencio para terminar su novela. Cada uno se iba enamorado del lugar, del aire limpio, de las noches estrelladas, de la historia de Esperanza, porque ella no ocultaba su historia. Les contaba cómo había llegado al rancho viuda y sin un centavo, cómo había limpiado ese lugar con sus propias manos, cómo había encontrado el tesoro bajo el mezquite y cómo había decidido no solo reconstruir el rancho, sino reconstruirse a sí misma. Sus hijas vinieron a visitarla durante las vacaciones de verano. Ana y Lucía no podían creer la transformación. Caminaron por el rancho con los ojos muy abiertos, tocando las paredes, riendo bajo el mezquite, abrazando a su madre con lágrimas de orgullo. «Mamá, esto es increíble», dijo Ana, la mayor, mientras preparaban la cena juntas en la cocina nueva.
No puedo creer que lo hayas hecho tú sola. No lo hice sola, respondió Esperanza, removiendo una olla de frijoles. Tuve ayuda de don Evaristo, del abogado y de su padre. ¿De papá? Lucía la miró confundida. Esperanza sonrió. Él fue quien nos dejó este rancho. Sin saberlo nos dejó una segunda oportunidad. Y cada vez que quiero rendirme, siento que está aquí empujándome hacia adelante. Esa noche, las tres se sentaron en el portal bajo las estrellas. Esperanza les habló de don Sebastián, del hombre solitario que trabajó toda su vida y enterró su fortuna bajo un árbol. Les habló de los hombres que vinieron a reclamar lo que no era suyo. Les habló del miedo que sintió al abrir la caja y de la gratitud que sentía cada día al despertar. ¿Sabes qué es lo más extraño?, preguntó Esperanza, mirando el cielo. Que nunca me sentí sola aquí. Desde el primer día sentí que este lugar me esperaba, como si don Sebastián supiera que alguien vendría, alguien que lo necesitara tanto como yo. Ana tomó la mano de su madre. Creo que papá también lo sabía, por eso nunca vendió el rancho, por eso lo guardó todos esos años. Esperanza asintió en silencio. Quizá tenían razón. Quizá toda su vida había sido un camino hacia este momento, hacia este lugar, hacia esta paz que nunca pensó que encontraría. Pero la transformación más grande no era el rancho, era ella misma. Esperanza ya no era la mujer asustada que había llegado 6 meses atrás. Ya no se veía al espejo con ojos cansados y derrotados. Ahora se miraba y veía a alguien fuerte, alguien capaz, alguien que había tomado un lugar muerto y le había devuelto la vida. Cada mañana se levantaba con el sol y caminaba por su tierra. Saludaba al mezquite, ese guardián silencioso que había protegido el tesoro durante años. Regaba sus plantas, preparaba el desayuno para sus huéspedes, planeaba mejoras para el rancho y en las noches, antes de dormir, daba gracias. No sabía exactamente a quién. A Dios, al destino, a Roberto, a don Sebastián. Daba gracias a todos ellos. Don Evaristo seguía viniendo algunas tardes a ayudarla con reparaciones menores. Se había convertido en algo más que un empleado. Era un amigo, un consejero, casi una figura paterna. Una tarde, mientras reparaban una cerca, él le dijo algo que Esperanza nunca olvidaría. Señora Esperanza, yo he visto muchas cosas en mi vida. He visto gente encontrar dinero y perderlo todo porque no supieron manejarlo. He visto a otros encontrar fortunas y volverse miserables por el miedo a perderlas. Pero usted es diferente. Usted no dejó que el dinero la cambiara. Siguió siendo la misma mujer humilde que llegó aquí sin nada. Y eso es lo que hace que este lugar sea especial. No el dinero que encontró, sino lo que hizo con él. Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo solo quería darle una vida mejor a mis hijas y un propósito a este lugar. Y lo logró, dijo don Evaristo con una sonrisa. Don Sebastián estaría orgulloso. Han pasado 2 años desde que Esperanza encontró el tesoro bajo el mezquite. El rancho San Vicente ahora es conocido en toda la región, no solo como un lugar de descanso, sino como un símbolo de esperanza y transformación. La gente viene de lejos para conocer la historia de la viuda que lo perdió todo y encontró todo de nuevo. Esperanza ha ampliado el rancho. Ahora tiene 6 habitaciones para huéspedes, todas decoradas con ese estilo rústico y acogedor que tanto gusta. Instaló una pequeña alberca alimentada por el pozo, rodeada de palmeras y bugambilias. Construyó un comedor al aire libre bajo una palapa, donde sirve comida casera preparada por ella misma. Tortillas hechas a mano, frijoles de olla, carne asada, agua de Jamaica. Sus hijas terminaron la universidad. Ana estudió administración de empresas y ahora ayuda a su madre a manejar el negocio del rancho desde la distancia, llevando las reservas, las redes sociales, el marketing.
Lucía se graduó de arquitectura y fue ella quien diseñó las nuevas cabañas que Esperanza planea construir el próximo año. Pero lo más importante no es el éxito del negocio, es lo que el rancho se ha convertido para otras personas. Esperanza ha recibido a mujeres que, como ella, han perdido a sus esposos, a familias que han pasado por crisis económicas, a jóvenes que buscan un lugar donde encontrarse a sí mismos. Y a todos les cuenta su historia, sin adornos, sin exageraciones, tal como sucedió. Les muestra el mezquite, ese árbol que sigue firme en el centro del patio. Les cuenta cómo cavó ahí con una pala pequeña, sin saber lo que encontraría. Les enseña las fotos del rancho antes y después, y les dice algo que ha aprendido con los años. Los milagros no siempre llegan con música de fondo y luces celestiales. A veces llegan en forma de una caja oxidada, enterrada bajo la tierra más seca, esperando que alguien tenga el valor de cavar. Una tarde de diciembre, mientras Esperanza preparaba tamales para la cena de Navidad con sus huéspedes, llegó una mujer joven. Traía a 2 niños pequeños de la mano y una maleta vieja. Se veía cansada, con esa clase de cansancio que no viene de un mal día, sino de muchos años difíciles. ¿Puedo hablar con usted?, preguntó la mujer con voz temblorosa. Esperanza se limpió las manos en el delantal y la invitó a pasar. Se sentaron bajo el portal, mientras los niños jugaban en el patio bajo la sombra del mezquite. La mujer le contó su historia. Su esposo la había dejado. No tenía trabajo. No tenía dinero para pagar renta. Había escuchado hablar del rancho San Vicente y de la señora Esperanza y vino a pedir ayuda. «No tengo para pagarle», dijo la mujer entre lágrimas, «pero puedo trabajar, puedo limpiar, cocinar, lo que necesite». Esperanza la miró a los ojos y vio su propio reflejo de 2 años atrás. Vio el miedo, la desesperación, pero también la dignidad de quien no pide limosna, sino una oportunidad. Sin pensarlo 2 veces, Esperanza tomó su mano. «Quédate», le dijo, «no como empleada. Quédate como huésped, tú y tus hijos. Toma una de las habitaciones, descansa unos días y cuando estés lista, hablamos de cómo puedo ayudarte». La mujer lloró. Esperanza la abrazó, sintiendo cómo los círculos de la vida se cerraban. Ella había recibido ayuda cuando más la necesitaba, de un hombre muerto que nunca conoció, de un tesoro que nunca esperó encontrar. Ahora le tocaba a ella ser esa ayuda para alguien más. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Esperanza salió al patio. La luna llena iluminaba el rancho con una luz plateada. Se acercó al mezquite y puso su mano sobre el tronco rugoso. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, don Sebastián. Gracias por guardar tu tesoro todos estos años. Gracias por trabajar duro y no rendirte. Gracias por dejarlo aquí, donde alguien pudiera encontrarlo. Espero estar usando tu sacrificio de la forma correcta. Espero que estés en paz, sabiendo que tu esfuerzo no fue en vano». El viento sopló suavemente, meciendo las ramas del árbol, y en ese momento Esperanza sintió algo que no podía explicar con palabras. Una presencia cálida, una aprobación silenciosa, como si don Sebastián, desde donde estuviera, le dijera que sí, que estaba haciendo lo correcto, que su tesoro había encontrado el hogar perfecto. Esperanza volvió a su habitación con el corazón lleno. Se acostó en su cama, en su rancho, en su hogar, y sonrió en la oscuridad. Pensó en todos los caminos que la habían traído hasta aquí. La muerte de Roberto, la herencia inesperada, el miedo al llegar, la decisión de quedarse, la caja enterrada, los hombres que vinieron a reclamar, el abogado que la orientó, don Evaristo que la ayudó, sus hijas que la apoyaron, y esa mujer joven que había llegado hoy, buscando lo mismo que ella buscó hace 2 años, una segunda oportunidad. La vida era extraña, misteriosa, a veces cruel, a veces generosa,
pero siempre, siempre llena de posibilidades para quien se atreviera a mirar más allá de la superficie, para quien se atreviera a cavar donde nadie más cavaba, para quien se atreviera a creer cuando todo parecía perdido. Esperanza había aprendido algo fundamental en estos 2 años. La verdadera riqueza no estaba en las monedas de oro que encontró bajo el mezquite. Estaba en el coraje que tuvo para quedarse cuando todos huían, en la fe que mantuvo cuando la lógica le decía que huyera, en la decisión de compartir su bendición con otros en lugar de guardarla con miedo. Don Sebastián trabajó 30 años en las minas y ahorró cada moneda. Vivió solo, sin lujos, sin placeres. Y al final, todo ese sacrificio encontró su propósito en una viuda que lo necesitaba desesperadamente, en sus hijas que ahora estudiaban sin preocupaciones, en los huéspedes que encontraban paz en ese rancho, en esa mujer joven y sus niños que ahora dormían seguros bajo ese mismo techo. Los tesoros más grandes, pensó Esperanza antes de quedarse dormida, no son los que se encuentran, son los que se comparten. Y a veces, Dios esconde sus bendiciones bajo la tierra más seca, esperando que alguien tenga el valor de creer, de cavar, de confiar en que bajo el polvo y la piedra siempre hay esperanza. El rancho San Vicente ya no era un lugar abandonado. Era un hogar, era un refugio, era prueba viviente de que nunca es tarde para empezar de nuevo, de que los finales pueden convertirse en principios, de que la tierra más muerta puede florecer si alguien decide regarla con trabajo, fe y amor. Y bajo el mezquite, en ese lugar donde estuvo enterrado el tesoro, Esperanza plantó un rosal. Cada primavera florecía con rosas rojas que perfumaban todo el patio. Era su forma de honrar a don Sebastián, a Roberto y a todos los que habían trabajado en silencio para que ella pudiera estar ahí. Su forma de recordar que de la tierra más dura siempre puede nacer algo hermoso. Porque esa es la verdad más grande de todas. No importa cuán oscura sea la noche, cuán seca la tierra, cuán perdido el camino. Siempre, siempre hay una semilla esperando germinar. Un tesoro esperando ser encontrado. Una esperanza esperando ser despertada. Solo hace falta tener el valor de cavar. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal Tierra y Esperanza, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite recordar que los milagros existen. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y si alguna vez has sentido que la vida te preparaba para algo más grande. Tu historia también importa, tu esperanza también cuenta. Nos vemos en el próximo relato. Que la tierra siempre te sea generosa y que la esperanza nunca te abandone.